Sería, mi hermano. No le escucho, mi hermano Pablo. Me había activado el micrófono. Sí. Ahora sí. Muy bien. ¿Cuáles son las debilidades, la fortaleza? ¿Con qué punto está de acuerdo, en desacuerdo? ¿Y de qué manera le ha ayudado a su ministerio la lectura del libro de René Padilla? Bueno, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que escribe René Padilla con respecto a las condiciones para una evangelización efectiva, de que el evangelio tiene que ser genuino para que asimismo también la conversión tenga que ser genuina. Por Correcto. lo tanto, el cristiano debe de conocer bien cuál es el mensaje, Mm. ¿ya? Eh, Estoy de acuerdo también con lo que expone de que el mensaje, el evangelio, es escatológico, es cristológico, es soteriológico, de salvación, que el mensaje también es un llamado de arrepentimiento y fe, y en espera de la respuesta también del oyente. Por lo tanto, el testigo, el cristiano, como dije, tenemos la gran responsabilidad de conocer bien el Evangelio Mm. y como lecciones prácticas que puedo tomar de este libro, de esta porción de este libro, es que el desafío es un desafío a conocer bien el Evangelio, a salir a proclamar también y también apoyar a la obra evangelística en nuestra iglesia. Mm. Esas serían como las lecciones prácticas que podría realizar en cuanto a esto, al Excelente, hermano. Evangelio. Excelente, hermano Robinson. Me gustó la parte de el libro de René Padilla, es muy importante. Hay que leerlo completo. Yo lo tenía como libro de texto, o sea, para informe de lectura, pero ya eran muchas páginas, entonces no lo di. Anteriormente, cuando entregaba 5 unidades de crédito a esta materia, ahí sí lo daba como libro de texto. Pero es muy importante leer ese texto, las obras de René Padilla, porque aclara muy bien los aspectos y todos los elementos propios y las implicancias del Evangelio, que es la liberación también de las consecuencias del pecado. Me gustó mucho esa parte donde dice que la invasión de Dios en la área o en el terreno de Satanás para anunciar para anticipar la destrucción final del diablo. Me gustó cómo lo expresa René Padilla en esa parte. Una invasión como inicio de la destrucción de Satanás. Muy, muy, Invasión. muy gratificante. Me da una sensación de gratitud o de felicidad. Esa, esa expresión de René Padilla. Ya, vamos entonces a continuar. Continuar. Oh, 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 me perdí aquí. Salí, no sé dónde me fui. Aquí voy a retornar otra vez. Aquí estaba, esta es la clase número 6. Como René Padilla indicaba, que hay que aclarar bien el Evangelio, hay que presentar el Evangelio genuino para que exista una conversión genuina. Veamos entonces cuáles son los elementos esenciales, los más elementales, importantes al momento de presentar el Evangelio de Jesucristo. Esto no solamente para el evangelismo personal, sino también para las campañas evangelísticas o los festivales evangelísticos, no sé qué nombre darle, eventos evangelísticos, festivales evangelísticos, celebraciones evangelísticas, porque el término campaña es muy belicoso, porque el término campaña se utiliza para referirse a un ejército. Y cruzada evangelística, más feo todavía esa palabra, peor todavía, porque el término cruzada fue un genocidio de los cristianos contra los musulmanes y contra los ortodoxos, cristianos ortodoxos también, ¿ah? Una palabra muy fea.
Quizás por eso la eliminaron dentro de los eventos evangelísticos que se han realizado. Antiguamente era Luis Palau, también le denominaba así, Billy Graham también le dijeron que no utilizara el término cruzada, porque era muy feo. Yo no sé por qué se le ocurrió ese nombre tan terrible para hablar acerca de un evento evangelístico. Campaña. Campaña un poco más aceptada, pero cruzada. Cruzada fue una matanza contra los que no eran cristianos. Lo que nuestro mensaje no es, primero. ¿Qué no es nuestro mensaje? Evangelizar implica llevar un mensaje. La iglesia cristiana debe siempre tener presente que nuestro mensaje es uno entre muchos mensajes religiosos que se dan actualmente en nuestras sociedades. Porque esta sociedad es pluralista. Por tanto, debemos ser precisos en la presentación del Evangelio. Cuando hablamos de Dios, hay que precisar cuál es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios. No es el Dios panteísta de los hinduistas, o no es un Dios territorial, sino es un Dios universal. Y el Dios cristiano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Considerar que todo método evangelístico como plantación de iglesia es también defectuoso. No hay ninguno que sea una especie de panacea que soluciona todos los problemas. Nuestro mensaje no es siéntate bien respecto a Dios. Ese evangelio es similar a la aspirina que procura atender las necesidades que sufren o la preocupación por mejorar la vida. No es sentirse bien con respecto a Dios. Tampoco es un solo registrar decisiones. Nuestro mensaje es un registro de la persona que pasó a convertirse. El objetivo más completo es hacer discípulos, no registrar decisiones, sino hacer discípulos. Esto es un trabajo a más largo plazo, donde se debe dedicar más tiempo y horas. Nuestro mensaje invita a la gente a tener a Jesús como Salvador y Señor, no solamente como Salvador. Es muy sencillo un mensaje evangelístico en un gimnasio, en un estadio. Pasan todo lo que quieran convertirse a Jesucristo y los mujeres están anotando los nombres de las personas que pasan a convertirse. Cuando vino y Ávila al Germán Becker, en la región de la Araucanía, yo estaba anotando las personas que se convertían. Era un ujier, uno de los, había cientos de mujeres, tomando los datos de las personas que pasaban a convertirse. Yo me acuerdo de alguien, solamente pasó esa noche a registrarse, nunca más fue a ninguna iglesia hasta el día de hoy. Eh, el solo registrar decisiones no es auténtica conversión. Después se dice 3.000 personas, 3.000 almas se salvaron esta noche. La segunda noche, 2.000. La tercera noche, 6.000 personas pasaron a convertirse al Señor Jesucristo. Pero no sé quién se habrá convertido realmente, porque eso se puede saber solo a largo plazo. No sé si le ha pasado lo mismo a ustedes, mis hermanos, hermanas, del registrar decisiones, que no es aquello el Evangelio, porque o conocen casos de personas que pasaron adelante y después nunca más lo vieron en una iglesia, en un evento evangelístico. Han experimentado aquella realidad o no han sido testigos de ello todavía? En una campaña, mi hermano Pablo, como tal, en un ¿Sí? evento no, pero sí uno lo puede ver de pronto en la iglesia misma cuando llega una persona. Hace un tiempo atrás, cuando nosotros, mi esposo recién había asumido el pastorado, ¿Mm? una joven con mucha necesidad, mucha pobreza, en todos los ámbitos. Correcto. Entonces, bueno, nosotros como pastores también la apoyamos, hicimos algunas cosas ahí para poder ir en ayuda de ella, eh, materialmente, con mercadería, qué sé ¿Mm? yo, y una ofrenda
porque realmente la joven estaba bien mal. Mm. Y vino al culto ese día, pasó, lloró, adelante, pero después nunca más vino. Entonces queda la sensación de que si fue realmente genuino, si realmente lloró porque sintió algo o lloró porque, no sé, por la situación del momento, pero nunca más volvió a venir. Entonces, no me ha pasado en un evento evangelístico, pero sí, de pronto las mismas congregaciones ocurren. Correcto. Muy bien. Bueno, la conversión solo se puede saber a largo plazo. Por los frutos se saben si alguien se convirtió o no. Y el mensaje no es solamente registrar decisión entonces. Nuestro mensaje no es a rendirse a Jesús para elevarse espiritualmente por medios propios. El cristiano debe vivir en comunidad. El convertirse a Jesucristo es convertirse a Cristo y unirse al cuerpo que es la iglesia. Nuestro objetivo no es que la gente nazca un reino sin una familia espiritual que la apoye. La iglesia o comunidad de fe no crea huérfanos espirituales. La invitación es convertirse en parte de la familia de Dios, integrarse a una congregación. El evangelismo no está completo hasta que la persona ha sido incorporada a una iglesia. Cuando la persona se incorporó a una congregación, ha finalizado el, el proceso del evangelismo. Todo lo otro no es evangelismo o evangelismo a media. Cuando la persona se incorpora a la iglesia, ha concluido el evangelismo, o se hace discípulo de Cristo. No está limitada a una vida cristiana privada. El cristiano no puede comprender solo los aspectos privados y domésticos de la vida. La iglesia debe reclamar la posición de ventaja de la verdad pública. El secularismo, el que ha producido el secularismo dice que la fe debe limitarse, restringirse a la vida privada y no tiene nada que comunicar o influir en la vida pública. Solo es solo privada, marginada en la iglesia y en la casa y nada más. No puede hablar de Dios en ninguna otra parte. Es, es una discriminación muy solapada esa del secularismo. Impide hablar de Dios, le prohíbe hablar de Dios, fuera de la iglesia y fuera de la casa, porque es privada, señora, no es público. Y toda la religión y toda fe, y la fe cristiana en particular, es una fe pública. Las 5 descripciones de la salvación. ¿Cuáles son? Es una salvación grande, nos dice el libro de Hebreos capítulo 2, verso 3, una gran salvación, es una salvación presente, porque algo que se ha experimentado ahora ya, es comunal, porque somos parte de una iglesia, es conocida esta salvación, es una salvación eterna. Esas son las descripciones que da el texto bíblico acerca de la salvación. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la salvación? Estos son. Algunos son 4, 5, otros 3. Dios es uno de los elementos fundamentales y esenciales de la fe. Dios es eterno. En ese sentido es increado. Siempre ha existido. Nunca fue joven, nunca fue niño, nunca ha envejecido, nunca morirá. Siempre ha estado por toda la eternidad. Él es la primera causa, la causa no causada, la causa de todas las otras causas. Dios es eterno. Lo primero que hay que conocer es eso. Dios es eterno. Es santo, totalmente apartado, distanciado, alejado, marginado de toda contaminación y de pecado. No puede tolerar, no puede tener contacto con el pecado, porque demasiado limpio de ojos para ver el mal. Es esencialmente santo, su esencia es la santidad misma.
Y lo contrario a la santidad es pecado. Lo contrario a Él, lo opuesto a Dios es el pecado. Delante de Él y para gozar de su comunión, solo alguien santo puede estar delante de Él. Los ángeles, por ejemplo. Los seres humanos, todos somos pecadores, por lo tanto hay un obstáculo terrible, formidable, que impide esa comunión con Dios Santo. Tan intensa y radical es esta santidad que un pecador delante de Él, delante de su presencia, se consume, se aniquila, se ve inmediatamente exterminado frente a la intensidad de Dios que pulveriza a un pecador, lo disipa, ¿qué otro término podría utilizar para describir que no puede sobrevivir el pecado delante de sus ojos? Lo desmembra totalmente, lo aniquila, Lo desvanece, lo desvanece. lo, Esos términos, es poco el lenguaje, las palabras para describir lo que ocurriría a un pecador delante de su presencia. No puede ay de eso. mí, Eso dijo Isaías, ay de mí, que soy ay, muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al rey Jehová. Claro, él pensó que iba a ser consumido por la santidad. Es justo, castiga el pecado, la maldad, le da a cada uno conforme a sus obras. Y nosotros somos pecadores, por lo tanto Dios nos va a castigar conforme a nuestras obras. Y es personal, que una persona, qué es maravilloso esto, tiene conciencia de sí mismo, voluntad, sentimientos. Pero esas son las características de la personalidad: inteligencia, voluntad y sentimiento. Y nosotros somos imagen de él, por eso que tenemos estas características también. Y tiene una relación con otra persona. Por eso que podemos tener una comunión, una relación con Dios. Que desea tener una relación con el ser humano, porque el ser humano fuimos hechos imagen y semejanza de él. Nadie más ha sido imagen y semejanza de Dios sino nosotros, los seres humanos. Por eso la invitación es para los seres humanos, no a otra criatura, los animales, por ejemplo, porque no tienen estas características nuestras de la razón, de la voluntad, la capacidad de decisión. Los sentimientos, posiblemente, no estoy seguro, pero la razón no, los animales no tienen, ni la capacidad de la libre albedrío. Así es Dios, mucho más todavía, eso son algunos de las partes, pero Dios mucho más. El Evangelio se debe presentar a este Dios, infinito, que no tiene límites, no tiene parte, no tiene dimensiones, nunca termina. No hay ningún lugar donde comience, ningún lugar donde Él termine. Qué grande, Dios mío. No, la mente, no, es difícil concebirlo. Me maravillo con solo pensar la infinidad, la inmensidad de Dios, porque tampoco se puede hablar de inmenso, porque se habla acerca de espacio, de dimensiones, pero Él supera todo en los espacios y dimensiones. El espacio, las dimensiones, el alto, el ancho, lo profundo, todos esos elementos de la materia que constituye la materia, eh, están dentro del universo, pero Dios es el universo mismo, la creación está dentro de Dios. Mucho más grande Dios todavía. Increíble la grandeza de Dios. Extraordinario, maravilloso. Cómo es Dios, que nunca termina. No hay ningún sitio donde comience, ningún sitio donde concluya. Qué extraordinario eso. Y omnisciente, tiene todo conocimiento y está en todas partes. No hay ningún lugar en el universo donde no esté presente. Y es espíritu, y es es misericordioso también. misericordioso, es amor. Esencialmente amor, no guarda rencor y ama sacrificialmente al mundo. Uy, Dios mío, ¿cómo pueden rechazar a alguien así?
¿Cómo pueden rechazarlo y no adorarlo? Le digo yo. El pecado solamente puede causar eso, de no maravillarse ante un ser tan extraordinariamente grande y maravilloso y lleno de amor. Solamente el pecado impide ver algo tan hermoso, tan grande. Cuando leer algún pasaje bíblico, solamente cuando habla acerca de si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra, de bendecir a todos, no paguen mal por mal, sino venzan el mal con el bien. El- Solamente el Dios pudo haber dado esas grandes enseñanzas. Y a eso se debe presentar en el evangelismo personal. Jesucristo también, otro, otro contenido del Evangelio. Recuerde que hay que presentar el Evangelio genuino, decía René Padilla. Estos son el contenido del Evangelio esencial del Evangelio, los elementos esenciales del Evangelio. Cristo es Dios, no es una persona, no es un ser humano solamente. Es un ser humano, sí, pero también es Dios. Es el Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y como es Dios, tiene la misma característica de Dios, infinito, eterno, soberano, amor, misericordioso, justo, omnisciente, omnipotente, y espíritu, pero se encarnó, él vivió con nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó de los muertos. Esto es maravilloso también, conmueve el alma. Resucitó, se levantó de la tumba. ¿Quién ha hecho algo así por sí mismo? Que se levantó de la tumba, venció la muerte y ascendió a los cielos, volvió nuevamente al lugar que siempre ha estado. Siendo rico se hizo pobre, Siendo se rico se hizo humilló pobre. hasta lo sumo. Todo eso se debe mencionar en la Oh, evangelización. Todo eso. Si ese es a la persona que se deben convertir, a Dios y a este Cristo. Y la muerte en la cruz pagó la pena por nuestros pecados contra Dios. Y por eso nos santifica, su sangre nos santifica para estar delante del Dios Santo. Su sangre nos ha santificado. Jesús y regresará por segunda vez a juzgar a los vivos y a juzgar a los muertos. A juzgar porque Él es el juez. Habrá un juicio final entonces y Él será el juez. Esos son los elementos esenciales del Evangelio que se debe saber la gente incrédula. Incrédula quizás de otro Dios, de otro Cristo. Este es el Cristo que nos dice la Escritura, al cual deben rendirle su vida. Por eso hay que presentarle el Evangelio genuino, para que hayan conversiones genuinas. Si le predican otro Evangelio, se van a defraudar. La doctrina de la prosperidad, se van a defraudar. Van a terminar creyendo que el Evangelio es falso, porque, porque el Evangelio, la prosperidad es falso, pero es otro Evangelio, no el Evangelio de la Biblia. Las personas son pecadoras, no pueden saldar la deuda eterna de sus pecados mediante actos de justicia, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Deben confiar solo en Jesús como Salvador y quien perdona nuestros pecados, y que somos pecadores. No podemos hacer otra cosa sino pecar. Nuestra naturaleza es pecadora. Somos esencialmente pecadores. Na- Todo nuestro ser, área de nuestra existencia, está infectada por el pecado. Y no podemos solucionar este problema solos. Por eso se requiere un Salvador para que nos solucione el problema, la enfermedad, el cáncer que nos lleva a la destrucción, a la muerte. Y no terrenal, sino la muerte eterna. Por eso necesitamos un Salvador, para que nos ayude en esta más terrible enfermedad que posee el ser humano, que es el pecado. La infección, el cáncer. Y el único y supremo líder de su vida, Cristo, ya que abandonan el autoliderazgo para rendirse a su dirección como Señor. Para salvarnos debemos renunciar a nuestro liderazgo, a nuestro propio liderazgo, de que nosotros tengamos control de nuestras vidas
Para salvarnos, Cristo debe tener el control de nuestra vida ahora. Rendirle la vida a Cristo, someterse a Cristo, enyugarse a Cristo, negarse a sí mismo, crucificarse con Cristo, ser sepultado con Cristo, resucitar con Cristo en novedad de vida. En eso consiste la salvación. Y eso somos nosotros las personas, pecadores. ¿Cambiará el etíope su piel? Dijo el profeta Ezequiel. ¿Y cambiará el leopardo sus manchas? Es naturalmente, por naturaleza es así. El etíope no puede cambiar de color y el leopardo tampoco quitarle sus manchas. Así nosotros podemos hacer el bien estando habituados a hacer el mal, dijo el profeta Ezequiel. Y David, en pecado fui formado, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Nacimos así, pecadores, personas hostiles, degradadas, corrompidas por el pecado. Esos son los elementos esenciales del Evangelio, nos menciona nuestro autor, con el cual estamos totalmente de acuerdo, ¿no? El problema y la necesidad del ser humano, la realidad del pecado. El pecado está allí, el que ha causado todas nuestras desgracias, la ruina, el dolor, la angustia, el vacío, el dolor, la enfermedad, la muerte, la guerra, la delincuencia, los crímenes, los asesinatos, las violaciones, todo lo que ha existido de lo malo en el mundo, lo ha causado el pecado. Esa es la realidad nuestra, el pecado. Los que creen que el ser humano es naturalmente bueno, alguien dijo, en el romanticismo era así, el ser humano es totalmente bueno, solo necesita educación para solucionar el problema del ser humano, educar. Eso decía un libro de literatura, historia de la literatura que leí, decía que la felicidad lo alcanza la educación. Para formar un hombre bueno solo basta la educación, porque el ser humano es bueno por esencia. Los niños son buenos por esencia. Miren la visión que tiene el ser humano. Son buenos por naturaleza y por esencia, por lo tanto, no deben venir riendas, sujeciones de externo a los niños o de afuera, porque son buenos por naturaleza. Porque esa es la filosofía que tiene. El ser humano es bueno naturalmente. Pero aquellas personas que dicen eso es porque no leyeron el periódico ni miraron las noticias últimamente. El ser humano no es bueno, el ser humano es pecador, pecador, es un pecador empedernido, naturalmente, esencialmente pecador, inherentemente pecador. Como un pez no puede nadar fuera del agua, así el ser humano no puede hacer otra cosa sino pecar. Y la visión de Dios, ¿cuál es la visión de Dios? Dios es santo, no tolera el pecado en su presencia. En nuestra visión la gente tiende a categorizar y minimizar el pecado. Dios no puede ver el pecado, no puede tener contacto con el pecado. Como el ser humano se arraiga y la naturaleza es pecadora, Dios no puede tener comunión con esa naturaleza, a menos que tenga una nueva vida, nueva naturaleza espiritual. Los formadores de opinión de los medios consideran que la tolerancia es un valor tan elevado que muchos de nosotros ya no sabemos qué está bien y qué está mal. El deseo de casi todo el mundo es ser libre de culpa y vergüenza. No quiero tener culpa, no quiero tener vergüenza, déjeme tranquilo, no me hostigue, no me diga que estoy mal, porque eso me produce una culpa, una vergüenza. Toléreme, dice la gente actualmente. Al elevar la tolerancia y quitar la palabra pecado de nuestro vocabulario, seguimos sin poder eliminar las consecuencias y la necesidad de quitar el pecado. Somos pecadores. Algunos procuran ponerse a cuenta con Dios por medio de las buenas obras, otros por medio de rituales, ofrendas, sacrificios a dioses que no existen. Pero la necesidad está ahí todavía, ahí está la necesidad. La necesidad de todo ser humano es sentirse sin culpa. Podemos tratar de reprimirla, de ignorarla, de justificarla, pero la necesidad no se va. Está allí la necesidad.
La culpa está allí, necesita el perdón, no argumentos para racionalizar el pecado. El, el rol de Cristo y la cruz y la tumba vacía es un regalo costoso el de Cristo. El mensaje cristiano se centra en los esfuerzos de Dios por redimir a la humanidad. El esfuerzo no es humano para redimirnos, el esfuerzo fue de Dios, de dar a su Hijo, y de Cristo en morir. Dios hizo por la humanidad lo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. Proveyó un sustituto perfecto para nuestros pecados. Cristo asumió, se comprometió, se responsabilizó de nuestros pecados y lo asumió y lo cargó en él. La cruz es como un pago entonces. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Pablo comunica el rol esencial de la sangre en nuestra salvación. La ley exige que todo sea purificado por medio de la sangre. Y la resurrección de Cristo prueba su deidad. Dios solo puede salvar, pero a menos que el hombre no pague, no puede ser salvado. Pero Cristo es el Dios hombre. Paga la culpa del pecado y como es Dios, salva al pecador. Veamos algún ejemplo de la transformación que se produjeron cuando vieron o cuando contemplaron a Cristo resucitado, como por ejemplo Tomás, que era un incrédulo, se hizo creyente cuando vio que Cristo había resucitado. María Magdalena y María pasaron a de la infelicidad, del dolor, a la celebración cuando vieron a Cristo resucitado. Hombres tímidos, asustados, derrotados, se convirtieron en valientes predicadores como los apóstoles. Pedro predicó en Pentecostés con una valentía extraordinaria porque había visto a Cristo resucitado. La mayoría de los discípulos murieron como mártires por su fe porque efectivamente vieron que Cristo o fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es recibir a Cristo? ¿Qué es lo que es recibir a Cristo? ¿En qué consiste? Recibir a Cristo es una rendición a Cristo, dejar de resistirle, someterse ahora, dejar de luchar contra Cristo, de ser hostil a Cristo, de resistir a Cristo, sino dejarse llevar y rendirse ante Jesús. No todo el que considera a Jesús como Señor entrará en el reino de los cielos. En parte, recibir a Cristo indica rendir nuestra voluntad a su liderazgo, que Cristo sea el líder y nosotros esclavizarnos a él. Arrepentimiento, bueno, lo que han pasado teología sistemática de hoy ya saben cuáles son los elementos esenciales del arrepentimiento. ¿Cuáles son los elementos esenciales del arrepentimiento? Sí, los elementos esenciales del arrepentimiento, mis hermanos. ¿Recuerdan, hermana Belén, hermano Robinson? ¿Será Sí, fe, Fe, perfecto. consentimiento? A ver, arrepentimiento. Estaba conocimiento primero. Conocimiento. Yo sé que soy pecador. conocimiento. Apropiación, apropiarse, Eso era fe. ¿ya? Arrepentimiento era conocimiento primero. Está compuesta de conocimiento, Arrepentimiento. de sentimientos, el aspecto de intelectual, el aspecto sentimental o de los sentimientos y el aspecto volitivo o de la voluntad. El conocimiento, yo conozco que soy pecador. El de los sentimientos, yo me siento muy mal por ser pecador. Y la parte volitiva o de la voluntad, yo abandono el pecado y me vuelvo a Dios con fe. Esos son los tres elementos del arrepentimiento. Cambiar de actitud, metanoia es en griego, cambiar de actitud. Y la fe, bueno, ya lo mencionamos, la fe es intelectual, a sentimientos y también a apropiarse del Evangelio, hacer lo suyo. Esas son las tres facetas de recibir a Cristo. Por eso René Padilla decía que es un llamado al arrepentimiento y a la fe. En eso es el Evangelio, que nunca se debe dejar de predicar del arrepentimiento y la fe. Yo me acuerdo que cuando llegaba del trabajo, como las 6:30 de la tarde, iba llegando a mi casa, allá en Temuco,
y escuchaba de lejos un predicador que decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado de lejos. Se escuchaba con un megáfono muy fuerte. Y a veces los días domingos en la mañana también la misma voz. A toda la población le gritaba, arrepentidos, convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después cuando iba a comprar al supermercado, un día sábado, parece que era, a lo lejos escuchaba el mismo hermano, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Me gustaba, no predicaba eso, el hermano. Lo conocí, conversé con él, porque trabajaba, y mismo yo trabajaba en el Jumbo, parece que fue, en el Hotel Dreams, parece que ahí, en uno de esos lugares, una vez conversé con él. Pero permanentemente él estaba predicando el Evangelio. Él dijo que el Señor estaba tomando su café, estaba tomando once cuando llegaba a su trabajo de repente. El Señor le decía que saliera a predicar y dejaba a mitad de la taza de café a la mitad y salía a predicar. Pero era muy, muy lindo las prédicas que daba todos los días, salía constantemente el hermano. Pero ese era el mensaje evangélico totalmente más bíblico. Los elementos esenciales del evangelio lo estaba predicando el hermano. Arrepentimiento, fe, rendición a Cristo. Y los objetivos multifacéticos de seguir a Cristo a un nivel corporativo, de la iglesia local, familiar, individual. Eh, con respecto al corporativo de la iglesia, un objetivo de seguir a Cristo es ver que la gloria de Dios se expanda por toda la tierra. El objetivo del evangelismo es honrar a Dios para expandir su gloria a través de las vidas de sus seguidores a toda nación y a toda tribu. También de la iglesia local, un objetivo es ver a un grupo de seguidores que demuestren el carácter y la gloria de Dios en la forma en que se relacionan los unos con los otros. A un nivel de la iglesia local, entonces, reflejar el carácter y la gloria de Dios. Recuerden que René Padilla también describía el Evangelio, bueno, no solamente lo dice René Padilla, sino que todos los autores dicen lo mismo, porque eso es lo que dice la Biblia, es restaurar la imagen perdida de Dios en el ser humano, producido por el pecado. Por lo tanto, en nuestras relaciones dentro de los miembros de la iglesia local, es reflejar la gloria de Dios, o el carácter de Dios. Familiar, en el ámbito, a un nivel familiar. Uno de los objetivos es ver a los miembros de la familia relacionarse los unos con los otros de tal forma que honren a Cristo y se honren los unos a los otros. Guiar, corregir, alentar, descubrir, enseñarse mutuamente. Lo que significa relacionarse con Dios, con quienes están fuera de la unidad familiar y fuera de la familia de Dios. Individual también, nos sometemos con humildad al liderazgo del Señor y demostramos así sabiduría al escoger el camino menos transitado de la vida, pero muy superior que el camino del Evangelio de Jesucristo. Okay, eso es lo que tenemos que ver en este día. Vamos a dar un repaso de esta clase. Ahora todos vamos a activar los micrófonos y vamos a responder las siguientes preguntas, que no son muchas acá en esta clase. Mencione lo que nuestro mensaje no es, por favor, mis estimados hermanos, hermanas, pastora. Registrar decisiones. No es registrar decisiones. Muy bien. No No es está limitada a una vida cristiana privada. excelente. No está limitada a una vida cristiana privada, porque el evangelio es público. La fe cristiana es la más pública que hay, porque, porque somos sal de la tierra, luz del mundo. Y lo que escuchamos en lo privado debemos proclamarlo desde las azoteas. No puede ser pública el evangelio. Tiene que ser, o sea, no, tiene que ser pública, no privada. ¿Qué más? No es sentirse bien con respecto a Dios o rendirse a Jesús para elevarse espiritualmente por medios propios, sino que es ser parte de una comunidad, de una iglesia. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la salvación? Los elementos esenciales de la salvación.
Con los acerca de Dios es eterno, Perfecto, santo, justo y personal. perfecto, muy Y bien, desea tener una relación con el ser humano. muy bien. ¿Qué más? El otro contenido del Evangelio. O Jesucristo. Él es el Jesucristo. único camino para que nosotros podamos tener una relación con el Señor. Excelente. Y también Las Las personas. personas. somos pecadores. ¿Qué es lo que es rendirse o recibir a Cristo? Perdón, ¿qué es lo que es recibir a Cristo? Es rendirse, es someterse al Señor. Perfecto. Eso es. Sométanse Ujú. al Señor. Ríndanse a Cristo. Dejarse Esclavícense a Cristo. Dejarse guiar, liderar por Cristo. Muy bien. Y también arrepentir. arrepentirse y finalmente Fe, confianza, en creencia. creer, confiar en Jesucristo. ¿Cómo será creen ustedes, la reacción de la gente cuando se le dice sométanse a Cristo, ríndanse a Cristo, esclavícense a Cristo, enyúguense a Jesucristo? ¿Cómo creen ustedes que la gente recibe ese mensaje? Esclavícense a Cristo, níguense a sí mismos, eh, enyúguense a Cristo, sométanse a la enseñanza de Jesucristo, déjense subordinar por Jesucristo. Mm, no. Piden muchas cosas, dicen. ¿No? Voy a preguntarle a alguna, A ver, porque eso me predico yo en dijeron, en la calle. sí, Me una gustaría, vez bueno, una persona me dijo eso. ya. Piden muchas cosas. Ah, ok, ya. Mm. Perfecto. ¿Qué dicen las demás hermanas, Pastor Isenia, hermana Danay, Belén? ¿Cuál creen Yo creo ustedes que que sea que es la reacción de la gente no ante he eso? preguntado mucho, pero imagino que igual, como decía el hermano, a lo mejor creen que la demanda es muy alta y como están acostumbrados a vivir en sus propios deseos, pero para el que está cerca del Señor y el que quiere rendirse y el que ha sido tocado por la palabra del Señor, lo acepta contento. Mm, Y van exacto. a dejar de, yo creo que deben pensar que van a dejar de ser libres. Ya no van a poder hacer lo que siempre hacen. Mm, Y el llamarlo a ser esclavo, a seguir a alguien, es dejar muchas cosas que a ellos les gusta hacer claro. carnalmente. Quizás lo Entonces, para vean ellos, como, quizás lo y yo vean lo como, veía así antes, ok, ya. yo lo veía así antes, entonces yo decía, no, me jactaba del día de mañana. Yo decía, por ahora no, pero más después sí, porque por ahora yo voy a disfrutar mi libertad que tengo, porque el comprometerse con Cristo significa otra cosa que ya no voy a poder realizar lo que yo ahora hago. Por lo Ah, tanto, por lo tanto iba postergando mi decisión cada vez más, cada año más. O sea, algo me decía que yo en algún momento iba a estar ahí igual. ok, ya. No sé por qué, pero yo postergaba mi decisión. Siempre, por años, por años, por años. Mm, Quería disfrutar más de la vida, que no era el momento todavía. ok. Mira, mira, mira. Voy a preguntarle a la gente qué opinan con respecto a eso. Claro, quizás esto es una dictadura entonces, el Evangelio, cuando dice que se esclavicen, se sometan. Debe ser una dictadura muy opresiva el Evangelio entonces. Sí. Mm, ya. Vamos a finalizar entonces, mis estimados hermanos, con una oración a nuestro Señor. A ver, pausa aquí, detener grabación nomás, o pausar grabación, detener grabación.